Mi nombre es Julio, y durante 5 largos años trabajé en la línea A del subte de Buenos Aires. Siendo el más joven del equipo de mantenimiento, muchas veces me tocaban los turnos nocturnos, esos que la mayoría evitaba. En parte, pensé que era normal que me dieran lo que nadie quería, que era simplemente el precio de ser el nuevo. Lo que no sabía en ese momento era que no todos huían del trabajo nocturno solo por el cansancio. Lo hacían por lo que podía ocurrir en la oscuridad de los túneles antiguos, especialmente en ciertas estaciones olvidadas. Había oído rumores, claro, pero nunca les di mucha importancia. Como en cualquier trabajo, los viejos siempre cuentan historias para asustar a los novatos. La estación Alberti está maldita, decían entre risas mientras se encendían otro cigarrillo en el descanso. Cuidado con lo que escuchas por ahí, puede que no estés tan solo como pensás. Al principio me lo tomaba a la ligera, pensando que eran bromas pesadas para ponerme nervioso. No quería parecer un idiota, así que reía con ellos. Pero esas risas se convirtieron en ecos vacíos cuando finalmente me asignaron mi primera tarea de mantenimiento en Alberti. Era una noche de otoño, fresca y húmeda. El aire olía a tierra mojada, un olor que siempre he relacionado con la lluvia y con algo más, algo menos natural. Llegué a la estación cerca de las 11 de la noche, solo, como de costumbre. No había tránsito, solo un silencio incómodo que hacía más evidente el eco de mis propios pasos al bajar las escaleras de la estación. Alberti llevaba cerrada décadas, pero a veces, ciertas áreas necesitaban ser revisadas por el equipo de mantenimiento. Mi trabajo esa noche era rutinario: inspeccionar el sistema de ventilación y algunos viejos conductos eléctricos. Al poner un pie en el andén, noté que la atmósfera era extrañamente opresiva. El aire era pesado, casi irrespirable, como si el espacio en sí estuviera cerrado con llave desde adentro. Las paredes de la estación estaban cubiertas de moho y suciedad acumulada con los años. El tiempo las había desgastado, pero lo que más me inquietaba era el silencio. En una estación activa, incluso a esa hora, uno siempre escucha algo. Trenes a lo lejos, el viento arrastrando el polvo, el zumbido del sistema eléctrico. Pero aquí, nada. Ni siquiera el más leve sonido de los trenes que pasaban por las otras estaciones. Era como si estuviera encerrado en un mundo aislado del resto. El ruido de mis propios pasos era lo único que rompía esa quietud incómoda, pero algo en ese ruido me parecía extraño. Era como si mis pasos fueran duplicados, como si hubiera otro par de pies marchando detrás de mí, ligeramente desfasados. Me detuve un momento, giré la cabeza de golpe. Nada. Solo las sombras que llenaban el largo túnel delante de mí. Intenté ignorar esa sensación y me concentré en mi trabajo. Mientras caminaba por el andén, sacando mis herramientas de la mochila, sentí una ráfaga de aire frío, casi helado, que me envolvió. Estaba acostumbrado a las corrientes subterráneas, pero esto era diferente. El frío no venía de los túneles, sino que parecía surgir de la propia estación, como si una mano invisible hubiera pasado rozándome la nuca. Saqué la linterna para alumbrar mi camino hacia los viejos paneles eléctricos. La luz amarillenta parpadeaba de manera inquietante, algo que me fastidió, ya que significaba que las baterías se estaban agotando, aunque las había revisado antes de comenzar el turno. Mientras intentaba concentrarme en los cables y conexiones oxidadas, esa sensación no me dejaba en paz. Era como si las paredes mismas estuvieran respirando, como si algo estuviera latente, acechando en el borde de mi campo de visión. Por momentos, juraría que las sombras en las esquinas se movían, pero cuando las enfocaba con la linterna, todo parecía normal. Llevaba más de 1 hora trabajando cuando escuché por primera vez un golpe seco, metálico, proveniente de la distancia. Levanté la cabeza, pero no vi nada fuera de lo común. Debe ser el sistema viejo, me dije a mí mismo, tratando de mantener la calma. Pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte, más cercano.
Sonaba como si una puerta metálica se cerrara de golpe en algún lugar de la estación. Sabía que todas las entradas a Alberti estaban aseguradas y que, oficialmente, nadie más estaba allí conmigo. Aún así, el impulso de investigar fue más fuerte que el miedo. Caminé hacia el origen del sonido, alumbrando cada rincón con la linterna, pero no había nada. Ninguna puerta, ninguna señal de movimiento. Solo el eco de mis propios pasos y el frío que parecía volverse más intenso a medida que avanzaba. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretándome por dentro. Es solo la soledad, me repetía una y otra vez. Es el silencio que te está jugando una mala pasada. Sin embargo, cuando di media vuelta para regresar a los paneles eléctricos, algo me hizo detenerme en seco. A pocos metros de mí, al final del andén, vi una sombra. No era una sombra cualquiera. Era alta, más alta que un humano promedio, y completamente inmóvil. Parecía casi sólida, como si fuera una figura hecha de oscuridad pura. No pude ver detalles, ni ojos, ni manos, solo una forma indefinida que me hacía sentir un miedo primitivo, profundo. Parpadeé, y la sombra ya no estaba. No sabía si había sido una ilusión o si mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Pero después de eso, todo cambió. Recogí mis herramientas con manos temblorosas, intentando terminar lo más rápido posible. El frío seguía allí, y aunque no había visto nada más, la sensación de ser observado no se desvaneció ni un segundo. Cuando finalmente salí de la estación y subí las escaleras hacia la superficie, el aire fresco me golpeó el rostro como una bofetada de realidad. Respiré hondo, intentando calmar mi acelerado corazón. Traté de convencerme de que solo había sido una mala noche, de que el cansancio y el aislamiento me habían jugado una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. La primera noche en la estación me dejó intranquilo, pero intenté no pensar demasiado en ello. Después de todo, el cansancio y el silencio podían alterar los sentidos. Aún así, algo dentro de mí no se sacudía la sensación de que lo que había visto, o lo que creía haber visto, era real. Sin embargo, las semanas pasaron sin mayores incidentes. Los trabajos en otras estaciones me mantuvieron ocupado, y poco a poco fui apartando aquella sombra de mis pensamientos, como si hubiera sido solo un mal sueño. Fue alrededor del tercer mes de trabajo en la línea A que me volvieron a asignar a Alberti. Esta vez, el supervisor me lo comentó como si fuera una simple rutina. Es una revisión rápida del sistema de ventilación, me dijo con un tono casi despectivo. Aparentemente, algo estaba fallando, y no querían arriesgarse a que la ventilación de los túneles principales se viera afectada. No me atreví a mencionar lo que había ocurrido la última vez. Sabía que me tomarían por loco, o, peor aún, pensarían que no podía manejar un simple turno nocturno. Bajé a la estación cerca de la medianoche, como la vez anterior. Todo estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del viento colándose por las rejillas oxidadas del sistema de ventilación. Al principio, el lugar parecía menos ominoso que la última vez, quizá porque ya sabía qué esperar. Los grafitis en las paredes, la suciedad que se acumulaba en cada rincón, las señales de una estación abandonada que parecía haberse detenido en el tiempo. Pero algo, una vez más, se sentía mal. Una pesadez en el aire que no correspondía a un simple lugar vacío. Era como si la estación misma tuviera un peso invisible, una presencia que vibraba en las sombras. Comencé a revisar el equipo de ventilación. Las rejillas estaban oxidadas y necesitaban un cambio urgente. Mientras tomaba nota de los desperfectos, un ruido sordo llamó mi atención. Al principio fue tan leve que apenas lo escuché, como si algo pesado hubiera caído suavemente en el piso. Pero después, ese mismo sonido se repitió, más fuerte, y lo reconocí. Era el eco de pasos, o algo parecido. Giré la cabeza lentamente, con la piel erizándoseme por completo. Mis ojos escanearon el largo andén, esperando ver lo mismo que la primera vez,
alguna figura o sombra moviéndose en las esquinas oscuras. Pero no había nada, solo el eco de un silencio roto que hacía que el corazón me latiera con fuerza en los oídos. Decidí ignorarlo. Solo tu mente jugando contigo, me repetí. Sin embargo, el aire parecía más frío, más denso. Continué trabajando, revisando las conexiones del sistema de ventilación, cuando de repente, la linterna comenzó a parpadear. Al principio pensé que era un problema de batería, pero me sorprendió porque la había revisado antes de bajar. El parpadeo se volvió más frecuente, y en esos breves instantes de oscuridad, podía sentir cómo mi corazón se aceleraba más y más. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del andén, en una de las zonas más oscuras, había una figura. Era apenas perceptible a la luz intermitente de la linterna, pero su forma era inconfundible. Alta, delgada, casi humanoide, pero hecha de una sombra tan densa que parecía absorber la luz a su alrededor. Lo más perturbador de todo es que no se movía, estaba completamente inmóvil, como si me estuviera observando. Podía sentir su atención sobre mí, como un depredador acechando a su presa. Mi garganta se secó de inmediato, el miedo me paralizó. No sabía qué hacer. ¿Correr? ¿Enfrentarme a lo que fuera que estuviera allí? Apenas podía moverme. El eco de mis propios pensamientos se mezclaba con el zumbido del subte que pasaba en la distancia, aunque se sentía como si el tren estuviera a kilómetros de allí. La figura seguía allí, inmóvil, y cada vez que las luces parpadeaban, me parecía que se acercaba un poco más. Pero cuando enfocaba mi linterna directamente hacia ella, desaparecía, como si jamás hubiera estado allí. Sin embargo, algo en mí sabía que eso no era cierto. La sombra seguía presente, acechando, esperando. Mis manos temblaban mientras intentaba concentrarme en mi tarea. Tenía que acabar lo más rápido posible y salir de allí. No podía soportar ni un minuto más en ese lugar. El sonido de mis propias herramientas golpeando el metal me hizo dar un respingo más de una vez. Me sentía como un animal atrapado en una trampa, intentando ignorar al cazador que se movía en las sombras. La situación empeoró cuando, de repente, escuché un ruido aún más claro, algo que no podía ignorar. Eran unas voces, apenas perceptible, pero inconfundible. No provenía de ninguna máquina ni de las corrientes de aire. Era una voz, o algo que intentaba ser una. Se arrastraba por el aire, llegando a mí como si estuviera saliendo de las mismas paredes de la estación. No lograba entender lo que decía, pero el tono, grave y desesperado, me puso los pelos de punta. Era un sonido extraño, lleno de una desesperación que no parecía de este mundo. Finalmente, con el corazón golpeándome el pecho y el sudor frío corriéndome por la espalda, terminé mi tarea. Estaba listo para salir de allí. Pero antes de recoger mis herramientas, cometí el error de mirar nuevamente hacia el final del andén. La sombra estaba allí, una vez más. Esta vez no desapareció cuando la linterna la enfocó. Simplemente permaneció inmóvil, y sentí como si nuestros ojos, aunque no podía ver ningún rostro en esa oscuridad, se conectaran por un instante. Me congelé. Fue en ese momento que escuché un sonido imposible. El chirrido de ruedas metálicas sobre los rieles. Era el sonido de un tren aproximándose. Pero yo sabía, con certeza, que no había trenes programados para pasar por allí en ese momento. Miré hacia los rieles, esperando ver las luces del subte, pero no había nada. El sonido se hizo más fuerte, más claro, como si el tren estuviera a punto de aparecer de la nada. Me sentí mareado, como si la realidad misma se estuviera distorsionando. Luego algo me agarró, no físicamente, pero sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia las vías. Mi cuerpo se tensó, mi respiración se aceleró. El tren que no existía estaba a punto de pasar, y en ese momento, supe que si no me movía, algo terrible sucedería.
Sin pensarlo 2 veces, recogí mis herramientas y corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque sentía, en lo más profundo, que así era. Mientras subía las escaleras de la estación, sentía la mirada de la sombra en mi espalda y el sonido del tren fantasmal me seguía, resonando en mis oídos incluso cuando alcancé la superficie. Luego de eso, me juré que no volvería a esa estación, aunque en el fondo sabía que no sería tan sencillo escapar. Después de esa noche, supe que no podía continuar trabajando en la línea A. No era solo miedo. Algo mucho más profundo había despertado en mí, una presencia oscura que parecía seguirme, incluso fuera de la estación. La sombra de que vi en la estación Alberti no me dejaba en paz, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada allí. Por eso, pedí el traslado con urgencia, convencido de que alejarme de ese lugar sería la única forma de recuperar la paz. Para mi sorpresa, los superiores no aceptaron mi solicitud. No dieron ninguna razón concreta, solo excusas vagas, falta de personal, la dificultad de un cambio inmediato. Dijeron que lo revisarían, pero pasaban las semanas y no recibía ninguna respuesta. Cada vez que preguntaba, las respuestas eran evasivas. Algo dentro de mí sabía que no me iban a dejar ir. Estaba atrapado en este trabajo, y lo que era peor, atrapado en esta maldita estación Alberti. Los días se volvieron insoportables. La simple idea de volver a poner un pie en esa estación me consumía. Cada noche que me tocaba turno, me enfrentaba a un miedo paralizante. Los compañeros hablaban de problemas en Alberti como si fuera una estación más, pero yo sabía que algo malo sucedía allí. Cada vez que bajaba a esa maldita estación, la presión en el pecho volvía, junto con las sombras que se movían en los rincones oscuros, ruidos horribles y el frío implacable que parecía arrastrarse desde el suelo. Empecé a evitar entrar en Alberti tanto como pude. Si me asignaban tareas cerca de esa estación, buscaba excusas para cambiarlas. En las pocas ocasiones en que no podía escaparme, hacía lo mínimo necesario y me largaba lo más rápido posible, sin mirar atrás. Sin embargo, la sensación de ser observado, esa sensación de que la sombra de Alberti me seguía incluso fuera de la estación y de mi horario laboral no desaparecía. Recuerdo especialmente una noche, una de las últimas antes de tomar mi decisión. Había terminado mi turno y estaba caminando de regreso a casa, cuando sentí un escalofrío, esa misma sensación que había experimentado en Alberti. Era como si el frío de la estación se hubiera deslizado fuera de sus túneles, persiguiéndome por las calles vacías de la ciudad. Me giré varias veces, convencido de que alguien me seguía, pero las calles estaban vacías. Solo el sonido lejano de los autos y el eco de mis propios pasos rompían el silencio. Sabía, sin embargo, que no estaba solo. Esa sombra, o lo que fuera, seguía allí, incluso en la distancia. Intenté pedir el traslado de nuevo, con más insistencia. Les hablé de mi agotamiento, de cómo la situación en Alberti me afectaba, aunque nunca mencioné lo que realmente había visto. Sabía que si lo hacía, me tomarían por loco. Pero nada cambió. No hubo respuestas claras, ni soluciones. Solo me decían que aguantara un poco más, y que pronto habría oportunidades para moverme. Finalmente, llegó el punto de quiebre. Una noche, después de terminar otro turno cerca de Alberti, me quedé sentado en un banco, esperando un tren que nunca llegaba. La estación estaba desierta, como siempre a esas horas. De repente, lo escuché. El mismo sonido que me había atormentado durante meses. El chirrido de las ruedas del tren en las vías. Pero no había trenes en el horario. Era el tren fantasma, el mismo que había escuchado tantas veces en Alberti. Sabía lo que venía. El aire se volvió denso, el frío me envolvió, y entonces lo sentí. La presencia. No necesitaba mirar para saber que la sombra estaba allí, observándome desde algún rincón oscuro.
Mis manos comenzaron a temblar. El corazón me martilleaba en el pecho, y de nuevo, esa voz susurrante resonó en mi cabeza. Julio. Esa fue la última vez. Al día siguiente, renuncié. No esperé a que me dieran el traslado. Después de meses de insistir, de rogar por un pase que nunca llegaba, tomé mi decisión. Lo que ocurría o había allí no me dejaría en paz mientras siguiera trabajando en la línea A, y ellos no me iban a liberar. Así que, antes de que esa presencia se apoderara por completo de mí, y de mi cordura dejé el trabajo. Entregué mi carta de renuncia sin mirar atrás. Aún hoy, cuando paso cerca de una estación de la línea A, puedo sentirlo. Un frío repentino, una presión en el pecho, como si algo todavía me vigilara desde las sombras. No sé si algún día podré olvidar todo lo que pasó en la estación Alberti, pero lo que sí sé es que nunca, jamás, volveré a pisar ese trabajo.